Primero agradecerle la convocatoria a mucha gente. El tema de Santiago ha generado un impacto que no esperábamos. Uno parte investigando, no sabe a dónde va a llegar. Y una vez que empezamos a llegar, nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tenía para todos nosotros, para la memoria histórica de nuestro país y de nuestra ciudad, lo que habíamos encontrado. Ahora, muy interesante es el hecho de que dos equipos de investigación totalmente independientes llegan a conclusiones muy similares. Eso es como una especie de confirmación de que vamos bien encaminados, digamos, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día es el trabajo que hemos hecho con Ricardo Moyano. Vamos a ir mostrar fundamentalmente imágenes de lo que hemos encontrado. Si tienen alguna pregunta, las hacemos al final. La idea es que sea lo más participativo posible. Me cargan las charlas donde habla una sola persona. Me ayuda también las preguntas. Entonces, el tema es Santiago precolombino. Voy a partir con una pregunta que es: ¿quién fundó Santiago y en qué fecha? Lo que nos enseñaron. ¿Alguien se acuerda de historia? Pedro de Valdivia. Y el 12 de febrero. Bueno, yo era súper flojo en historia y tengo el placer de decirle que estamos todos equivocados. A partir de lo que hemos encontrado, la fecha cambia. De verdad no sabemos cuándo se fundó. Y no sabemos quién lo fundó, sabemos que, o sea, el nombre de la persona, sabemos quiénes lo fundaron. Santiago parte con un asentamiento mapuche, por lo tanto la presencia mapuche aquí, en este lugar, era importante. Seguramente había una machi, había un rehue, había todo un sitio ceremonial, y posteriormente llegan los incas, se instalan en el mismo lugar, de una manera que es distinta a la que nos contaron que era una cosa muy bélica, parece que de bélico no tuvo nada, y posteriormente llega la fundación de Pedro de Valdivia. Entonces vamos a revisar un poco la historia que nos contaron de la manera en que nunca nos contaron, la siguiente. Cuando uno hace investigaciones en el tema que yo trabajo, que es la arqueoastronomía, o la astronomía cultural, hay que pensar que cuando uno habla de paisaje no habla en el mismo sentido que lo hacemos nosotros. Hay un paisaje natural que ha sido inmaculado, que no ha sido tocado por el ser humano, esos paisajes ya prácticamente no existen. Paisajes culturales, donde hay intervención humana, pero también hay un tipo de paisaje que es un paisaje ritual o simbólico, que para nosotros no tiene sentido. Nosotros no tenemos ese tipo de paisaje, pero entre las culturas ancestrales sí existía ese tipo de paisaje, y Santiago tiene esa componente. La siguiente. Una de las cosas, de las conclusiones de nuestro trabajo es que cuando uno estudia un sitio arqueológico o una obra rupestre, por ejemplo en este caso un petroglifo, tiene que estudiar su entorno. No puede ser que estudie solamente el objeto o el sitio, porque ese sitio está en un entorno, y si uno saca ese sitio, ese lugar o ese objeto de ese entorno, lo desarraiga y se pierde casi toda la información. Por lo tanto, la relación sitio-entorno es fundamental. Generamos, a partir de los estudios que hemos estado realizando durante los últimos 30 años, una forma de ver la arqueología que es bastante distinta y que le hemos puesto la arqueología del entorno. Cuando se estudia un sitio arqueológico hay que estudiar la cultura que lo generó, el clima que había en el momento, la geografía, que es muy importante, la psicología, porque somos seres humanos y hay cosas psicológicas que son fundamentales de entender, lo biótico, que son las plantas y los animales que había en el lugar, la astronomía del lugar, pero también otro tipo de fenómenos que hoy día no se ven, pero que se vieron en el pasado. ¿Ya? Todo eso para nosotros son parámetros que hay que cruzar para poder empezar a entender un sitio, y van a ver cómo en el ejemplo de Santiago cómo eso se plasmó en la investigación. Entonces se hace bastante más complejo el estudio de un sitio. Aquí no vamos a entrar en detalle, son las publicaciones que se han hecho, porque hasta el año 2012 se creía que Santiago no era un lugar con presencia inca importante. Había un estudio que se había hecho por Silva, un historiador, que dijo que los incas no estaban presentes aquí, por lo tanto, hasta ahí llegó.
Pero en el 2012 nosotros presentamos con Ricardo Moyano 2 trabajos en el Congreso de Arqueología de Arica, Arqueología Chilena. Después presentó Rubén Stever el estudio Mapocho Incaico, que va a hacer la presentación después. Y nosotros además fuimos a Argentina este año a presentar el trabajo en el Congreso de Arqueología Argentina. La siguiente. Y este año salió este artículo que resume todo lo que vamos a ver hoy día. Entonces, después de casi 30 años sin publicaciones, realmente hay un grupo de publicaciones grandes en el tema. La siguiente. Ahora, aquí tampoco vamos a entrar en detalle, sino que es para que lo vean nomás. Hay una serie de publicaciones que nosotros fuimos haciendo durante el tiempo hasta que nos dimos cuenta, llegamos a las conclusiones que les vamos a mostrar ahora, pero fuimos paso a paso tratando de estudiar qué es lo que había en Santiago. Entonces es un trabajo largo que se ha hecho, no es una cosa de un día para otro. La siguiente. Bueno, este es un cuadro que está en el salón plenario del Congreso Nacional, que dice el descubrimiento de Chile. Pero no muestra, no destaca, que Chile ya estaba descubierto. O sea, los indígenas que estaban ahí, ellos vivían 10.000, 12.000 años tenemos en Monteverde, o sea, ya estaba descubierto. No es el descubrimiento de Chile. Así es. Yo creo que es un problema de lenguaje que tenemos que empezar a erradicar y empezar a cambiar. ¿Qué antecedentes habían y que nadie había considerado adecuadamente? Por ejemplo, tenemos la crónica de Vivar que dice, según Pedro Valdivia, con toda su gente se iba a poblar un pueblo como el Cusco a las riberas del río nombrado Mapocho. O sea, cuando salió Pedro Valdivia, él sabía que había un pueblo aquí, se vino a conquistarlo y se sabía que era un pueblo similar al Cusco. Pero eso, hasta ahora nadie lo había tomado en cuenta. Y después tenemos, por ejemplo, hay muchas referencias, pero yo puse 2 nomás porque Rubén después va a dar muchas más. Diego Rosales señala que Pedro Valdivia no llega a Santiago, sino que llega a La Chimba, llega al barrio Bellavista, y está un mes allá, antes de fundar Santiago. Y cuando quiere fundar Santiago quería allá, porque allá estaba la gente. Por eso que allá se funda la primera iglesia. Y todas las órdenes religiosas se hacen allá. ¿Por qué? Porque allá estaba la gran población. Pero el cacique que vivía ahí le dice, no funde aquí, vaya y funde donde los incas tienen su poblado, al otro lado del Mapocho. ¿Dónde se funda actualmente? La siguiente. Entonces hay referencias que concretamente dicen que Pedro Valdivia no fundó donde se supone. El cuadro de Pedro Lira muestra la fundación de Santiago en el Cerro Santa Lucía, porque ahí, no sé si está subido al Cerro Santa Lucía, una estatua de Pedro Valdivia, que dice, aquí se fundó. Lo más probable es que eso fuera un sitio ceremonial mapuche inca. Y él simplemente se instala, porque había una metodología que usaban los españoles, donde había un sitio ceremonial, ellos le cambian el signo. Vamos a ver varios ejemplos. Ese es el cuadro con la situación de lo que se vería actualmente, de lo que se ve hoy día desde el mismo lugar, pero hay una relevancia muy grande en el cerro El Plomo, que ha sido muy poco estudiado, y ahora Ricardo no está aquí porque está preparando una expedición al Plomo para este 21 de diciembre, porque vamos a empezar a estudiarlo con más detalle. Así que. Estos son dioramas que están aquí en el museo, donde muestran que Pedro Valdivia funda Santiago sobre un erial, sobre un terreno eriazo, ¿cierto? Que Pedro Valdivia y Alarife Gamboa hacen el trazado de Santiago. Eso es lo que nos cuentan en la historia, la siguiente. Esa es la imagen histórica que tenemos. Entonces, ese es el diorama, pero lo más probable es que esto haya sido así. Eso no es una imagen, esto era la plaza de armas. Ahí es donde está el centro del poblado inca. La plaza de armas era, lo que está acá al lado, era el sitio ceremonial, la plaza ceremonial inca, la cancha, donde los incas hacían sus ceremonias religiosas, sus ceremonias civiles, y ahora esto no pretende ser una reconstrucción real. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún antecedente, hay que hacer excavaciones. Pero muestra cómo era un poblado en general inca. Y lo más probable es que ellos llegaron a un lugar que tenía construcciones importantes, y y en el centro, probablemente donde está la fuente, pudo haber un ushnu, un sitio, un altar ceremonial,
que sirve tanto para cosas religiosas como para observación astronómica. Así es. Entonces esa es nuestra plaza de armas antigua. ¿Cuándo cambia la historia y cuándo nos empiezan a contar este cuento que nos contaron? Es que cuando las actas del cabildo que a nosotros nos llegan actualmente no son las actas originales. Entonces aquí en este libro, que se puede bajar en internet, el escribano Luis de Cartagena, que fue nombrado por Pedro Valdivia, un hombre de confianza de Pedro Valdivia, dice que cuando los mapuches atacan Santiago, queman Santiago, quemaron algunas actas. Pero después, más abajo, dice que algunos libros que a él le quedaban, un libro que a él le quedaba, se le quemó también, por accidente. Ya son hartos accidentes. Y otros libros se los comieron los perros. ¿Por qué? Porque el libro se llama libro becerro. ¿Por qué se llama libro becerro? Porque como no había papel, había cuero. Cuero de becerro. Se curtía un cuero y se escribía sobre el cuero. ¿Y qué hacen los perros cuando ven cuero seco? Se lo comen. Entonces, se imagina que los documentos más importantes se queman sucesivamente y se los comen los perros. Incluso en algunas crónicas falta justo la parte de la fundación de Santiago. Falta justo la página. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es de que hay un ocultamiento sistemático de lo que hubo. Por razones súper concretas. Pedro Valdivia, una expedición de esa era muy cara, llega aquí, está 4 años, no manda nada de oro porque no había oro, y empiezan a pedirle, bueno, nosotros pusimos tanta plata, ¿cuánto nos vas a devolver? Entonces tiene que inventar el tema de que Santiago era un despoblado y que ellos estaban haciendo un tremendo esfuerzo para echar a andar esto desde cero. Así que, lo cual después se van a dar cuenta con Rubén que no es así, había kilómetros y kilómetros de canales, miles de sitios de cultivo, demasiado incluso para la gente que había. En este plano de Santiago de 1552 de Taller Ojeda, él muestra cómo los oficiales de Pedro de Valdivia se reparten los primeros solares, los primeros terrenos. Si uno ve, el número 1 es Pedro de Valdivia, y así sucesivamente, por rango. Bueno, Pedro de Valdivia pedía lo mejor, probablemente la casa del Inca. Entonces él se quedó con el terreno que era del administrador Inca. La iglesia pide templos. Por lo tanto, sabemos que aquí, donde está la iglesia católica, la catedral, había un templo inca. Y están las pruebas arqueológicas. Todo está arqueológicamente probado. La plaza mayor era la cancha inca y esto era el poblado inca original. Seguramente esto es lo que había. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, el tamaño de la plaza define el tamaño de las cuadras. Por lo tanto, el diseño de damero que se supone que nos legó Pedro Valdivia con el Alarife Gamboa no es más que la extensión del damero original, o sea, no era un damero, era el diseño original de los incas. La siguiente. Bueno, esta era el tipo de casas incas, esta es una maqueta de un museo en España, es el tipo de casa que había en los incas, probablemente es el tipo de casa que se repartieron los españoles, y este es el tipo de casa que después construyen para los soldados, con chilca, con barro, con palitos, qué sé yo. Esta es una casa que ya en el campo ya quedan bien escasas pero esta la sacamos en La Rioja en el viaje argentino. Pero son el tipo de casa típica de campo. Así que, si uno tuviera un helicóptero y pudiera viajar al pasado, lo más probable es que hubiéramos visto esto era el pueblo inca, de acuerdo a los antecedentes que se han recopilado. Está la plaza de armas al centro, las casas de los incas. Aquí está la iglesia de San Francisco, que probablemente también encontramos. Pedro Valdivia pide dos sitios. Pide donde está el correo y pide el sitio que va hasta Avenida Mata, donde está la iglesia de San Francisco. Si ustedes se fijan, cuando caminen por ahí, se van a dar cuenta que la iglesia de San Francisco sale de la línea de la calle para afuera, porque es una construcción muy antigua, tan antigua que nosotros pensamos que es un templo inca, está sobre el templo inca. Y otro elemento súper importante es la calle Catedral, que termina en el cementerio inca frente a la Quinta Normal,
y el camino del Inca, que cruzaba por calle Bandera, Gran Avenida, y seguía hacia el sur. ¿Ya? Entraba por Independencia. Bueno, aquí vemos un elemento súper importante del mundo inca, que es el Tahuantinsuyo, es el imperio de las 4 partes del mundo. En Cusco estaba dividido en 4 por 2 caminos. Aquí se ve exactamente lo mismo. Entonces, la conjunción entre calle Catedral con calle Bandera era el centro geográfico de esta construcción que se estaba haciendo. ¿Así es? Entonces, si vemos ahora el plano de Santiago actual, había el río Mapocho y el brazo del río Mapocho, que era la Cañada, porque toda la Alameda actual era un brazo de un río, y un sistema de caminos que se empieza a construir en base a eso. Primero el camino del Inca, después parece que los incas tiran un camino por el borde de la plaza de armas, lo que sería Ahumada, y sacan hacia el río Maipo, porque el río Maipo por este camino se podía cruzar solamente en verano. Entonces ellos llegan a un punto en que construyen un puente alto de cuerdas, y parece que ese podría ser la continuación de la calle Catedral. Ahí vamos a ver más claro. La siguiente, y después en base a ese diseño, que era el diseño inca, que tenía además una serie de la plaza ceremonial, una escala que vamos a ver, un observatorio astronómico, que era el Cerro de la Santa Lucía Tora, parte del diseño inca, la siguiente. Y los mapuches que vivían a este lado, en la China. ¿Ya? Y ahí hacen el diseño de Damero, que es el tablero de ajedrez, ¿cierto? Que es exactamente la planta de la extensión de la planta de los incas. La siguiente. Y en un plano colonial que también trabajó Rubén Esteber, se ven varios caminos que salen. Este es el camino que sale desde Santiago al vado que cruzaban el río Maipo, cerca del Pucará de Chena, la calle Santa Rosa, que fue un camino que construyeron los españoles para construir un puente ahí posteriormente, pero este camino lleva, según este mapa, a un puente colgante que había en el río en este punto. Pero si uno ve la topografía actual, si es que no ha cambiado mucho, ese debiera ser el puente donde se cruza hoy día, el puente San Ramón, donde se cruza de Puente Alto a Pirque. Porque si se fijan ahí, es el corte más practicable para hacer un puente. Y necesitaban un puente para poder pasar todo el año, porque si no se les cortaba el camino limpio, necesitaban poder cruzar todo el año. Así es una vista de Santiago con los caminos trazados sobre la visión actual. Y este es el puente por donde se pasa actualmente y donde no sabemos, pero yo pienso que por ahí debería haber estado el puente. La siguiente. Entonces ese es más o menos el diseño que tenía Santiago en esa época. Aquí está el vado, que aparece en el mapa antiguo, que tiene el puente actual de la Ruta 5. Pero si se fijan ahí, es muy largo, son 360 metros, va a ser un puente colgante imposible para los incas, pero en este punto son solamente 50 metros. Este es el puente en los años 20. Se fijan que era construir un muro aquí, los incas eran expertos en construir muros de piedra, y tenía un tramito muy corto, entonces tenía para pasar todo el año. La siguiente. Ahora, todo esto no estamos seguros de estas cosas porque estamos recién descubriendo, entonces recién están empezando a pensar en estos temas. Este es el tipo de puente que construyeron los incas, había puentes muy espectaculares, muy altos. En algún momento hubo un puente ahí y eso se dejó morir, desapareció, lamentablemente no se siguió con ese puente, si no tendríamos una reliquia preciosa. Son ejemplos de puentes colgantes, pero que no daba para hacer puentes demasiado largos, la siguiente, porque eran puentes de cuerda. La siguiente. Vamos a ver el tema del Cerro Santa Lucía, que hoy día es un paseo público, pero antiguamente fue un sitio ceremonial. Ahí probablemente vivía una machi, inicialmente, que hacía sus ceremonias, pero además hacía observación astronómica para mantener el calendario civil, religioso, agrícola del mundo mapuche. Bueno, este es Ricardo Moyano, que no pudo estar hoy día, cuando hicimos las observaciones desde acá arriba, y aquí en esta parte está la plaza donde se fundó Santiago supuestamente, y donde está la estatua de Pedro Valdivia con el listado de los soldados que lo acompañaron. La siguiente. ¿Qué sabemos del Cerro Santa Lucía? Lamentablemente es lo que les decía. Si uno desarraiga un objeto de su entorno, después ya no se sabe nada de él prácticamente.
Entonces tenemos dos piedras que están en el museo de Vicuña Maquena. Si ustedes van al museo van a ver en lo que era la biblioteca de la casa de Vicuña Maquena, dos piedras empotradas que son piedras de casita. Probablemente una inca y una mapuche. Pero lamentablemente no se sabe de dónde la sacaron. Sabemos que era de Santa Lucía, pero no se sabe de dónde ni qué función cumplían y nunca probablemente lo vamos a saber. A no ser que se encuentre un registro que hasta el momento no se ha encontrado. Pero además, mirando con más calma, encontramos esta piedra que tiene 3 escalones, que corresponde al tipo de piedra. No sé si alguien ha ido a Cusco, los que han ido a Cusco. Hay muchas piedras que están talladas y es muy común piedras de 3 escalones, porque son el nivel alto, el nivel medio donde nosotros habitamos y el nivel subterráneo, que representa un hito importante de la cosmogonía inca. Probablemente este es el único objeto inca que queda en pie en Santiago y está en pleno Santa Lucía, en pleno centro de Santiago, y mucha gente yo creo que lo conocía, pero nosotros fuimos los primeros yo creo en publicarlo oficialmente, pero había gente, a mí de hecho me dieron el dato y yo lo había descartado porque decía los incas no existen en Santiago. Entonces es una reliquia que afortunadamente está en pie todavía, la siguiente. Desde el Cerro Santa Lucía que veía una machi o un sacerdote inca, veía salir el sol, este es el Cerro del Plomo, en ese punto, se forma como una especie de muesca del cerro, el Cerro de la Leonera, justo en ese punto cuando comenzaba el invierno. En el cerro, el provincia, aquí está, hay un portazuelo que se llama el portazuelo del Inca, en ese punto sale al comienzo de la primavera y al comienzo del otoño. Y cerca del cerro Punta de Damas, que es un cerro que tiene dos puntitas, aquí se ve poco porque está justo, salió un poquito nublado ese día, sale el sol en el comienzo del verano. Eso era el calendario astronómico que se observaba desde el cerro Santa Lucía. La siguiente. Ahora, Santiago, por una casualidad de la vida, tiene un cerro que es el Cerro Santa Lucía, que está justo en el centro, y por otra de esas casualidades, alguien sacó una fotografía en 360 grados, cuando recién estaban comenzando la fotografía, para una exposición en Estados Unidos, un daguerrotipo, que no eran fotografías todavía, y alguien, Gillis, Melville Gillis, dibuja sobre esa fotografía y nos deja el registro exacto de cómo era Santiago en el año 1855. Entonces, cuando lo comparamos con las fotografías actuales, vemos cosas bien impresionantes, como que poco a poco estamos perdiendo el horizonte de 360 grados, que era lo que le daba sentido a la observación desde el Cerro Santa Lucía. Si ustedes ven el Cerro Santa Lucía, tiene rocas muy espectaculares, tiene que haber sido una huaca muy importante. Y probablemente el Cerro Santa Lucía, yo no sé si ustedes saben que los mapuches construían pirámides. ¿Sabían que no? Yo tampoco sabía. También me llega la sorpresa que se llaman cuel. Cuel. Bueno, eran pirámides de tierra. Y arriba vivía una machi. Lo más probable es que el Cerro Santa Lucía haya sido el prototipo de los cuel que después se construían en el más al sur. Porque era un punto alto desde el cual hacer las observaciones en 360 grados. Bueno, y estos son los puntos de observación que tomamos con el teodolito, que es un trabajo que hacemos constantemente. La siguiente. Aquí están las fórmulas que se aplican, el especialista es Ricardo en este tema, solamente para mostrarles el tipo de trabajo que se hace, no va a entrar en un análisis porque eso es largo. La siguiente. Eso nos permite hacer una serie de predicciones y una serie de estudios, aunque no estemos in situ, no hay necesidad de volver todo el tiempo. Otra cosa que encontramos, varios gente de la etnia mapuche me decían que probablemente el cerro Santa Lucía no se llamaba Huelén, sino que se llamaba Huanhuelén. ¿Por qué? Porque Huanhuelén es el nombre que se le da al espíritu de las estrellas, al espíritu de los astros, del sol, de la luna, de los objetos estelares. Entonces, si era un lugar para hacer observación astronómica, corresponde el nombre, ¿cierto? Ahora, ¿por qué nombre le cambiaron? ¿Cuál es el nombre actual del cerro? Santa Lucía. ¿Quién era Santa Lucía? ¿De quién es patrona la Santa Lucía? De los ciegos. ¿Por qué? Porque Santa Lucía de Siracusa fue cegada y muestra la imagen de la Santa Lucía sus ojos en un plato. Entonces, había una técnica que usaban los españoles para la extirpación de la idolatría,
y para resignificar los sitios. Bueno, ¿cuál era la técnica? Cambiarle el significado al inverso. Si este era un sitio para observar las estrellas, pasa a ser un sitio donde no se observa nada porque la persona que manda el sitio es una ciega. Entonces cegaron el sitio simbólicamente. Entonces fíjense que era una conquista no solamente bélica, sino que además una conquista ideológica, espiritual, tenía una serie de componentes, era bastante más complejo de lo que nos han enseñado, la siguiente. Ahora eso se repite en muchos casos. Aquí hay una crónica, por ejemplo, donde habla de cuando llegan a Copiapó, Pedro Valdivia se sube a uno de estos cerros, Huaca, y la toma, y le instalan lo primero una cruz arriba, le cambian el significado. Entonces, si uno empieza a ver los pedacitos que quedaron en los textos, más las instrucciones que daba la iglesia, uno empieza a poder reconstruir la historia. Entonces, lo sorprendente es que nadie se haya dado cuenta. Porque yo no soy historiador, pero hay miles de historiadores que estudiaron esto y no se dieron cuenta de cómo eran los procesos que se estaban dando. La siguiente. Otro cerro súper importante era el Cerro Blanco, la siguiente, que está muy dejado de la imaginería que tenemos de Santiago, pero era muy importante, incluso si esa mancha blanca que ustedes ven ahí, es una piedra de tacitas. Los que han estudiado piedra de tacita saben que hay una discusión que dice que las piedras de tacita son para moler. Incluso si ustedes van al metro, ahí hay un diorama donde muestra que están moliendo granos. Pero eso es caliza, por eso es que se ve blanco. ¿Qué pasa? La caliza es como yeso. ¿Qué pasa si yo muelo algo duro en el yeso? Muelo el yeso. Entonces lo más probable es que esto sea una prueba de que las piedras de tacita eran rituales y no de utilitarias. Bueno, otro de los elementos es que aquí se construye la primera iglesia, la iglesia de Montserrat, la iglesia de los ladrones hoy día que se van a persignar ahí antes de salir a robar, porque en todo este sector estaba la gran población, es donde llegó primero Pedro Valdivia. Entonces, el Cerro Blanco también es un tremendo cerro, súper importante, que recién estamos empezando a estudiar. Desde el Cerro Blanco se veía la salida del sol en el solsticio. Si se fijan, acá está el Cerro Renca y acá está el resto del Cerro Blanco, por lo tanto tenía una visión solamente hacia el solsticio, hacia el amanecer del solsticio y hacia el atardecer del solsticio cerca del Cerro Renca, que también es un cerro importante en la zona. Y aquí está la piedra de Tacita. Si uno se para en la calle Unión, esto es el muro del cementerio, puede ver las piedras de Tacita, están ahí. La siguiente. Todo esto estamos recién empezando a estudiar, no hay grandes estudios. El Capañán o Camino del Inca, la referencia más concreta que tenemos, absoluta, sin que haya ninguna discusión, es que llegaba hasta este punto, donde está esta iglesia en la Independencia, por otro lado del río, donde dice este fue el camino de Chile que comunicaba con el Imperio de los Incas en el siglo XVI. Bueno, si uno seguía este camino, llegaba hasta Colombia. Era tremendo camino, tremenda red de caminos, porque no era un solo camino, una red de caminos que llevaban a muchos puntos. Así bien. Después vamos a ver que Santiago está conectado de una manera bien clara con ese camino. Y el camino pasaba desde Independencia hacia Bandera y seguía después hacia la Gran Avenida, que se llamaba Gran Avenida porque por ahí era la gran carretera que después se cambia a la Ruta 5, ¿cierto? Pero es parte de la historia. Ahora, después parece que se hizo una derivación del camino. Ahora, lo más probable es que este camino haya sido un camino mapuche. Entonces los incas usaban caminos que ya estaban y le daban su significado y su uso, la siguiente. Ellos lo mejoraban, la siguiente. La plaza de armas, que uno transita que yo transitaba por lo menos tan sin pescarla, porque era la plaza de armas, ¿no? Era probablemente un observatorio astronómico y desde ahí se ve una cosa, o sea, ya no se ve. Para poder verlo hay que ir al puente Loreto, que es en la línea recta, el único punto que está despejado hacia la cordillera, porque el resto son edificios. Lo más probable es que al comienzo del invierno esto era lo que se veía. El Cerro El Plomo, el Cerro La Leonera, aquí está el Plomo, la Leonera, donde se unía el Cerro La Leonera y el Cerro San Cristóbal, es la salida del sol.
Y eso simbólicamente le transfiere el poder al Cerro San Cristóbal. Y San Cristóbal, te sabes que tiene dos cumbres, Tupahue y Antilén, probablemente era otro cerro sagrado. O sea que estamos llenos de cerros sagrados y nunca lo hemos visto desde el punto de vista. Entonces esa es una imagen retocada del evento que es la salida del sol al solsticio de invierno, que es el Inti Raymi, la siguiente. Ahora eso coincide con muchos otros sitios arqueológicos, yo lo estoy mostrando Santiago, pero esto lo hemos encontrado en muchos sitios arqueológicos donde termina un cerro y se junta con el otro, justo ahí observaba la salida del sol. Esta es la salida del sol, desde la Plaza de Armas se fija, está totalmente rodeado ya de edificios, por lo tanto no se ven los eventos, para poder verlo hay que esperar casi una hora para que el sol logre remontar los edificios, pero esto era más o menos lo que se veía desde la Plaza de Armas. La salida del sol en el comienzo del verano, la salida del sol al comienzo de la primavera y el otoño, y la salida del sol al comienzo del invierno, más la calle Catedral, que también era un observatorio, pero lunar, la siguiente. Ahí tienen el rayo de sol frente a la calle Catedral, pero esto ocurre 10 días antes del equinoccio, nosotros pensábamos que era equinoccial. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque la calle, si ustedes se fijan en el lavero, en la planta de Santiago está girada. Perdón, se me olvidó apagar la calle Catedral sale el sol 10 días antes. ¿Qué implica eso? Que la calle Catedral, que era uno de los ejes, Santiago está corrido. Los planos decían que está orientado norte, sur, este, oeste, pero Santiago está corrido 7 grados. Y eso es súper importante. Esa es la salida del sol antes del equinoccio, frente a la calle Catedral, desde el cementerio Inca y desde el borde de la catedral. Ahí está donde está el cruce con el Capaquiñán, ahí está la catedral, la siguiente. Y se fijan, ese rayo del sol, probablemente ahí se hacía ceremonia en esa fecha, en ese momento, ese rayo de sol ilumina todo el borde de la catedral. Y cuando estaba sacando esa foto, me di cuenta que ahí se sientan los peruanos. Y resulta que es súper importante, ¿por qué? Porque aquí estaba el templo Inca. Y ellos inconscientemente eligen el templo Inca para sentarse todavía. Y si se fijan, todo el barrio peruano es el barrio que ocuparon antiguamente los incas. Entonces, los que desprecian la presencia de los peruanos tienen que pasar un poquito y ya 500 años acá. Nosotros estamos recién llegando. Claro, siguiente. Ya más de 500 años. La sorpresa que nos da la historia. Bueno, esto es el equinoccio desde el cementerio Inca y desde el Cerro Huelén, sobre el Cerro Provincia. La siguiente. Se produce sobre el borde de un portezuelo que se llama el portezuelo del Inca, y se fija que tiene unas grandes piedras verticales que eran guardianes espirituales. En el mundo Inca, piedras verticales eran guardianes. Pero además, en esa misma línea está el volcán Tupungato, que en lengua huarpe se llama observatorio de estrellas. Entonces empieza como a juntar las pedazos al rompecabezas. La siguiente. Los que han subido a la provincia deben conocer ese punto. La siguiente. Ahora, lo que era el portezuelo del Inca, le cambiaron el nombre y le pusieron Malpaso, para significarlo negativamente. Ahora, una cosa súper importante que encontramos en el tema de Santiago es que cumple también se parece mucho al mundo Inca en el sentido de que si uno sale desde la Plaza de Armas, une los puntos de salida puesta de sol, más otros puntos como son los cerros sagrados y otros puntos, se empieza a formar un sistema de seques. Un sistema de seques es el sistema que utilizaban los incas para unir el centro del Cusco con todas las huacas que había alrededor. Las huacas eran los cerros sagrados, las lagunas sagradas, todos los sitios importantes para ellos. Y Santiago tiene una cosa muy parecida, la siguiente. Ahora es bastante más complejo, hay más cosas, pero ahí hay una muestra. La siguiente. Mimetolitos son cerros o piedras que tienen forma de algo. Y si se fijan, una de las cosas que es parte de nuestro trabajo, el cerro El Plomo, cuando es solsticio de invierno, si uno lo mira con calma, los andinistas me decían la cara de Cristo. Si uno lo mira, las sombras forman como una cara. Y el cerro El Plomo, resulta que donde está esto,
pusieron al niño. El niño no fue sacrificado, no es un sacrificio, es un niño que fue ahí llevado como mensajero, le dieron chicha, él se quedó dormido y después se congeló y sigue en el museo todavía como si estuviera vivo. ¿Ya? Bueno, para ellos no era una muerte, era un mensajero a los dioses. ¿A qué dios? Al Apu del Cerro del Plomo, y ahí vemos su rostro. Entonces el niño no es dejado abandonado, sino que es dejado al cuidado del Apu y lo ponen en la frente. Ahora, el sol sale aquí al comienzo del invierno, porque es el Cerro Macho, pero al frente tiene su cerro hembra. Si uno se fija, todos los cerros del Ipangue tienen el rostro, el pecho, el vientre, y donde está el sexo es donde entra el sol al atardecer del mismo día. O sea, sale el sol por el macho y se penetra en la hembra, que es la madre tierra, para poder fertilizar, para que se produzca la primavera. Entonces hay elementos simbólicos que afortunadamente todavía se pueden ver desde algunos puntos, pero ya lo estamos perdiendo. Y eso corresponde a muchos sitios que hemos encontrado a lo largo no solamente de América, sino que del resto del mundo. Es la misma, es la forma en que los seres humanos entendían el paisaje antiguamente. La siguiente. Es un concepto inglés, pero ¿qué explica ese concepto? La calle Catedral está orientada, lo decía, 7 grados corrida con respecto al oriente. Bueno, ¿por qué? Porque es para mirar la luna llena justo antes del equinoccio. Justo antes que la luna llena pase del hemisferio norte al hemisferio sur, que cruza. Bueno, cuando la luna llena sale justo frente a la calle, porque no todos los años ocurre el mismo fenómeno, y lo estamos observando. Cuando sale justo aquí la luna llena, los incas solamente tenían que contar para predecir los eclipses. Entonces, también Santiago podría ser la prueba de que los incas predecían eclipses, porque no solamente en Santiago, sino que en muchos sitios hemos encontrado lo mismo. Pero Santiago está clarito la alineación, la siguen. Entonces, esta es una fotografía que tomó Daniela con Caterina, porque yo estaba fuera de Santiago. Les pedí que la tomaron el día anterior, porque acuérdense que estuvo nublado todos esos días. Es la primera foto o la primera observación en 500 años de la salida del sol, de la luna, frente a la calle Catedral. Entonces, la calle Catedral probablemente es un observatorio astronómico también. La siguiente. Si fijan, le cambia todo el significado. Uno camina por esa calle y una calle. Pero resulta que a lo mejor antiguamente era para predecir eclipses, en un observatorio. Los eclipses eran importantes entre los incas, no sabemos cuánto, sabemos que eran muy importantes, pero hay muy pocos registros. Los eclipses lunares y los eclipses solares. La siguiente. Una de las pocas cosas que se sabe es que cuando pensaban, por ejemplo, que cuando venía un eclipse era una serpiente la que se estaba tragando el sol o la luna, la siguiente, o un puma. Es de lo poco que ha ido quedando, de lo poco que ha escrito entre los cronistas. Siguiente. Como los cronistas no eran astrónomos y pensaban que todas eran tonteras, no era ninguna tontera. Ellos, era la forma en que ellos codificaban la información, las observaciones que hacían. Porque como no tenían matemáticas, la codificaban en forma de leyenda. Pero para los españoles las leyendas eran absurdas, entonces no quedó registro. La siguiente. Al hacer el estudio, mirando el mundo inca, nos dimos cuenta que en Santiago, los planos de Santiago en general están equivocados. Por ejemplo, este plano de Fraser, que es el primer plano científico, de hecho es una de las placas de metal, de bronce que está en la Plaza de Armas, está equivocado, porque él orienta norte, sureste, oeste, Santiago, y Santiago no está orientado norte, sureste, oeste. Si pensamos, a lo mejor fue un error del dibujo. La siguiente. Partimos a buscar en un libro de Fraser la relación del viaje por el Mar del Sur, la siguiente, y Fraser dice que las calles están orientadas según los 4 puntos cardinales. O sea, no solamente lo dibujó, sino que él creía, no midió. Esto es una pista para nosotros, porque nosotros nos podíamos equivocar, nuestra cultura se podía equivocar a esa altura, pero los incas no se podían equivocar, porque ellos eran expertos astrónomos y miraban desde la astronomía, no desde el plano, no desde el teodolito, no desde el instrumento de observación. La siguiente. El instrumento de observación era el horizonte. Entonces, si uno mira los planos, la mayoría de los planos están equivocados, y algunos muy equivocados. Por ejemplo, un plano que está bien es el que mostramos. Ese plano está con la orientación corrida, ¿cierto? Pero ese mismo autor después publica otro plano que está equivocado. Entonces es incomprensible que lo haga bien en uno y lo haga mal en otro. Fraser también estaba equivocado, pero además, si se fijan en este plano que estaba en el museo, en la Biblioteca de París, no solamente está orientado norte-sureste, sino que además indica el norte hacia el oriente.
O sea, era gente que copiaba planos, no venía y ponía lo que se le ocurría. Entonces hay que hacer todo un estudio de la planimetría de Santiago. Así. Son líneas que se han ido viendo. Bueno, otro tema que nos enseñaron desde el principio es que la conquista de los incas, de Santiago, del mundo de esta zona, fue una conquista bélica. Y que los mapuches eran salvajes, y que todo eso eran peleas. Incluso Garcilaso La Vega en un momento dice, no sabemos nada de lo que pasaba antes que llegáramos nosotros. Pero acto seguido relata una batalla entre 20.000 incas y 20.000 purmaucas que eran los mapuches. O sea, si no sabían nada, ¿cómo saben de esta tremenda batalla? Y nos muestra una imagen terriblemente bélica, como que aquí todo el mundo se peleaba, todo el mundo se comía unos a otros, se comían los cabros chicos. Campañas de terror, la siguiente. Y, obviamente, movimientos de grandes ejércitos, porque si llegaron 20.000 aquí tienen que haber pasado por alguna parte. El problema que tenemos, desde el punto de vista arqueológico, es que no hay ninguna evidencia arqueológica. Lo conversamos mucho con Rubén cuando fuimos a Argentina a mostrar esto en el Congreso de Arqueología. No hay ninguna evidencia de movimiento de grandes cantidades de tropas por el territorio chileno. O si pasaron 20.000, ¿por dónde pasaron? Pasaron por el mar, porque no hay ninguna evidencia en ninguna parte de que pasaron ni siquiera 1.500 ni 3.000. Entonces, ¿qué fue la conquista? ¿Fue una conquista? Es la pregunta. O sea, uno no puede echar abajo una teoría sin proponer otra. ¿Cuál es la visión actual? La siguiente, a partir de los antecedentes que se tienen. La siguiente. El Tahuantinsuyo fue, esto era en las redes de camino, todo lo que está en rojo, fíjense, va desde, aquí está Quito, pero en realidad era más arriba todavía hasta Colombia, era el camino del Inca, todos esos rojos eran caminos del Inca. Quito fue construido, fue fundado, igual que Santiago por los incas, estaba dividido en 4 igual que Santiago. Si se fijan, las distancias entre Quito y el Cusco, y entre el Cusco y Santiago es más o menos equivalente, porque depende, claro, de los caminos, qué sé yo, pero estamos hablando de ese orden. Entonces tenemos hoy día una ciudad semejante al Cusco en el extremo sur y una ciudad semejante al Cusco en el extremo norte del Camino Inca. Eso es nuevo, eso nos obliga a revisar todo lo que sabíamos otra vez del Camino Inca. La siguiente. Teníamos la cancha inca en la plaza de armas, pero nos dimos cuenta después que otro autor estaba trabajando y encontró que la plaza de la iglesia de San Francisco de Quito era el equivalente a la plaza de armas desde el punto de vista de los incas. Entonces tenemos en los dos extremos. La siguiente. Como les decía, toda la evidencia muestra que parece que no fue una cosa bélica la conquista de esta zona por los incas. ¿Y cuál es la evidencia? Resulta que en todas partes lo que tenemos es chicha. Entonces, ¿por qué la chicha? Bueno, porque en todos los sitios que se excavan, o en la gran parte, porque a lo mejor queda uno que no tiene, se encuentran aribaloides, o aríbalos, que son unos cacharros de brea que servían para almacenar chicha. Entonces, cuando uno encuentra tanto aribaloide, la chicha era importante. ¿Por qué es importante la chicha? Porque, si ustedes piensan, los diplomáticos cuando van a conversar, ¿cómo comienzan las conversaciones? Primero con una buena comida y trago. Con el estómago lleno, ya medio enchufado, empezaban las conversaciones, relajados. Bueno, era un elemento tanto ritual como elemento diplomático. La siguiente. Entonces tenemos un elemento que servía para la diplomacia, pero a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. Más que la guerra, o sea, tenemos mucho más aribaloides que armas. Eso es lo que me decía Rubén. Rubén es experto en estas cosas, yo soy el aprendiz en este tipo de cosas. Pero esto es el aríbalo, que es el tipo de aríbalo de Cusco, muy bien hecho, y este es el aríbalo más bien local, con cerámica más burda. La siguiente. Y hace un tiempo, ustedes saben que cerca de donde está el altar está el mausoleo donde están los obispos. Cuando muere un obispo lo dejan ahí.
como había más obispos que espacio, los sacerdotes pidieron hacer una excavación arqueológica para ver si se podía ampliar el mausoleo. Y cuando hicieron la excavación, justo debajo del altar encuentran una alibaba. Entonces, imagínense, el sitio más sagrado de la Iglesia Católica tiene debajo una ofrenda inca a los dioses. Entonces, era un sitio ceremonial inca anterior. La siguiente. Bueno, hay mucho más que mostrar, pero yo creo que con esta muestra les da una idea de lo que hemos estado encontrando. La siguiente. Como resumen, Santiago cumple al menos dos cosas súper importantes. Primero, el principio, que eran principios como básicos, rectores del mundo inca, como el inca veía el mundo. Uno que es el Yanantín. Aquí hay observación solar, pero también hay observación lunar. El sol era lo masculino y la luna era lo femenino. El Yanantín es el equilibrio de los principios de lo diferente y complementario. Por ejemplo, el hombre y la mujer. Tenía que haber un equilibrio, no es como nosotros que durante casi toda nuestra historia el hombre era el dominante y la mujer era la que servía. En el mundo inca eso es distinto. Y otro es la cuatripartición, el mundo dividido partiendo en una división en cuatro. Así que bueno, la plaza de armas, que era probablemente la cancha inca, ¿cierto? Vamos a ver la misma imagen, donde se hacían ceremonias civiles, donde se hacían ceremonias religiosas, donde probablemente se hacía observación solar, donde llegan los españoles, conceptualmente la borran, dicen que esto es un erial, y llegan con la cruz y la espada. Y hoy día nos damos cuenta que en realidad la conquista fue mucho más que una conquista bélica, una conquista mucho más profunda que los lugares. Es la conquista ideológica, es la conquista espiritual. Porque si bien los incas y los mapuches pudieron convivir en armonía, porque eso es lo que muestra la evidencia arqueológica, deben haber habido peleas, como todos, pero no hubo esas guerras gigantescas que nos mostraron. ¿Por qué podían vivir en armonía? Porque el sol y la luna para ellos eran dioses, ¿cierto? Inti o Antú, casi lo mismo. Los cerros eran sagrados. Los dioses estaban en los cerros, estaban en las lagunas, estaban en las piedras, pero para el español no. Entonces no podía haber una unión entre lo hispano y lo indígena, porque lo indígena era muy distinto. Era muy parecido entre sí, pero muy distinto al hispano. Por eso que el conflicto es tan grande. Entonces, por eso que no es solamente una conquista por la espada, sino que es una conquista física, moral, ética, todo lo que ustedes, psicológica, es mucho material, es mucho más profundo la conquista de lo que nos imaginamos. La siguiente. Por lo menos a mí me ha cambiado totalmente el punto de vista del tema. ¿Qué pegas o qué tareas tenemos a futuro? Primero, proteger el horizonte de 360 grados que se ve desde el Cerro Santa Lucía. Porque las empresas constructoras, obviamente, ellos quieren cada día hacer edificios más grandes, pero eso nos está quitando la visión desde el Cerro Santa Lucía, que es un activo, eso es patrimonio intangible, pero es patrimonio. Y se defiende igual que el resto del patrimonio. Otra cosa es poner en valor todo este patrimonio. O sea, ¿qué vamos a hacer con todo este conocimiento que hemos adquirido nuevo? Algo tenemos que hacer. Hay que pensarlo. Y eso es pega para equipos grandes de gente. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que está pasando, en el museo me decía el director del museo que la musealización actual de este museo que se va a reinaugurar ya va a incorporar esto. Va a incorporar esta visión que se está presentando porque es una visión nueva. Pero tenemos que hacer obras físicas. Y otra cosa es que tenemos un monumento a Pedro Valdivia, el señor que nos dicen que fundó, tenemos un monumento a los mapuches porque corresponde, porque debajo de la plaza de armas, 2,5 metros más abajo, hay un piso inca, pero debajo hay un piso mapuche. Y debajo hay otras culturas. Entonces era mucho más complejo, como, ¿se acuerdan? Troya, que tenía 7 capas, ¿cierto? Bueno, pero falta un monumento al mundo inca. Ahí puse una estatua de Perú, pero hay que hacer un monumento a los incas porque es justo porque ellos nos legaron en el fondo la estructura de la ciudad que hoy día estamos hablando. La siguiente. Pero esa era la charla bien apretadita que vimos hoy día por el tiempo.
y no sabemos quién lo fundó, sabemos que, o sea, el nombre de la persona, sabemos quiénes lo fundaron. Santiago parte con un asentamiento mapuche, por lo tanto la presencia mapuche aquí, en este lugar, era importante. Seguramente había una machi, había un rehue, había todo un sitio ceremonial, y posteriormente llegan los incas, se instalan en el mismo lugar, de una manera que es distinta a la que nos contaron que era una cosa muy bélica, parece que de bélico no tuvo nada, y posteriormente llega la fundación de Pedro de Valdivia. Entonces vamos a revisar un poco la historia que nos contaron de la manera en que nunca nos contaron, la siguiente. Cuando uno hace investigaciones en el tema que yo trabajo, que es la arqueoastronomía, o la astronomía cultural, hay que pensar que cuando uno habla de paisaje no habla en el mismo sentido que lo hacemos nosotros. Hay un paisaje natural que ha sido inmaculado, que no ha sido tocado por el ser humano, esos paisajes ya prácticamente no existen. Paisajes culturales, donde hay intervención humana, pero también hay un tipo de paisaje que es un paisaje ritual o simbólico, que para nosotros no tiene sentido. Nosotros no tenemos ese tipo de paisaje, pero entre las culturas ancestrales sí existía ese tipo de paisaje, y Santiago tiene esa componente. La siguiente. Una de las cosas, de las conclusiones de nuestro trabajo es que cuando uno estudia un sitio arqueológico o una obra rupestre, por ejemplo en este caso un petroglifo, tiene que estudiar su entorno. No puede ser que estudie solamente el objeto o el sitio, porque ese sitio está en un entorno, y si uno saca ese sitio, ese lugar o ese objeto de ese entorno, lo desarraiga y se pierde casi toda la información. Por lo tanto, la relación sitio-entorno es fundamental. Generamos, a partir de los estudios que hemos estado realizando durante los últimos 30 años, una forma de ver la arqueología que es bastante distinta y que le hemos puesto la arqueología del entorno. Cuando se estudia un sitio arqueológico hay que estudiar la cultura que lo generó, el clima que había en el momento, la geografía, que es muy importante, la psicología, porque somos seres humanos y hay cosas psicológicas que son fundamentales de entender, lo biótico, que son las plantas y los animales que había en el lugar, la astronomía del lugar, pero también otro tipo de fenómenos que hoy día no se ven, pero que se vieron en el pasado. ¿Ya? Todo eso para nosotros son parámetros que hay que cruzar para poder empezar a entender un sitio, y van a ver cómo en el ejemplo de Santiago cómo eso se plasmó en la investigación. Entonces se hace bastante más complejo el estudio de un sitio. Aquí no vamos a entrar en detalle, son las publicaciones que se han hecho, porque hasta el año 2012 se creía que Santiago no era un lugar con presencia inca importante. Había un estudio que se había hecho por Silva, un historiador, que dijo que los incas no estaban presentes aquí, por lo tanto hasta ahí llegó. Pero en 2012 nosotros presentamos con Ricardo Moyano 2 trabajos en el Congreso de Arqueología de Arica, Arqueología Chilena. Después presentó Rubén Stever el estudio Mapocho Incaico, que va a hacer la presentación después. Y nosotros además fuimos a Argentina este año a presentar el trabajo en el Congreso de Arqueología Argentina. La siguiente. Y este año salió este artículo que resume todo lo que vamos a ver hoy día. Entonces, después de casi 30 años sin publicaciones, realmente hay un grupo de publicaciones grande en el tema. La siguiente. Ahora, aquí tampoco vamos a entrar en detalle, sino que es para que lo vean nomás. Hay una serie de publicaciones que nosotros fuimos a hacer. Primero agradecerle la convocatoria a mucha gente. El tema de Santiago ha generado un impacto que no esperábamos. Uno parte investigando, no sabe a dónde va a llegar, y una vez que empezamos a llegar nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tenía para todos nosotros, para la memoria histórica de nuestro país y de nuestra ciudad, lo que habíamos encontrado. Ahora, muy interesante es el hecho de que 2 equipos de investigación totalmente independientes llegan a conclusiones muy similares. Eso es como una especie de confirmación de que vamos bien encaminados. Lo que vamos a ver hoy día es el trabajo que hemos hecho con Ricardo Moyano. Vamos a ir mostrar fundamentalmente imágenes de lo que hemos encontrado. Si tienen alguna pregunta, las hacemos al final.
la idea es que sea lo más participativo posible. Me cargan las charlas donde habla una sola persona. Me ayuda también las preguntas. Entonces, el tema es Santiago precolombino. Voy a partir con una pregunta que es: ¿quién fundó Santiago y en qué fecha? Lo que nos enseñaron. ¿Alguien se acuerda de historia? Pedro Valdivia. Y el 12 de febrero. Bueno, yo era súper flojo en historia y tengo el placer de decirle que estamos todos equivocados. A partir de lo que hemos encontrado, la fecha cambia, dependiendo durante el tiempo hasta que nos dimos cuenta, llegamos a las conclusiones que les vamos a mostrar ahora, pero fuimos paso a paso tratando de estudiar qué es lo que había en Santiago. Entonces es un trabajo largo que se ha hecho, no es una cosa de un día para otro. La siguiente. Bueno, este es un cuadro que está en el salón plenario del Congreso Nacional, que dice el descubrimiento de Chile. Pero no muestra, no destaca, que Chile ya estaba descubierto. O sea, los indígenas que estaban ahí, ellos vivían 10.000, 12.000 años tenemos en Monteverde, o sea, ya estaba descubierto. No es el descubrimiento de Chile. Así es. Yo creo que es un problema de lenguaje que tenemos que empezar a erradicar y empezar a cambiar. ¿Qué antecedentes habían y que nadie había considerado adecuadamente? Por ejemplo, tenemos la crónica de Vivar que dice, según Pedro Valdivia, con toda su gente se iba a poblar un pueblo como el Cusco a las riberas del río nombrado Mapocho. O sea, cuando salió Pedro Valdivia, él sabía que había un pueblo aquí, se vino a conquistarlo y se sabía que era un pueblo similar al Cusco. Pero eso, hasta ahora nadie lo había tomado en cuenta. Y después tenemos, por ejemplo, hay muchas referencias, pero yo puse dos nomás porque Rubén después va a dar muchas más. Diego Rosales señala que Pedro Valdivia no llega a Santiago, sino que llega a La Chimba, llega al barrio Bellavista, y está un mes allá, antes de fundar Santiago. Y cuando quiere fundar Santiago quería allá, porque allá estaba la gente, por eso que allá se funda la primera iglesia. Y todas las órdenes religiosas se hacen allá. ¿Por qué? Porque allá estaba la gran población. Pero el cacique que vivía ahí le dice, no funde aquí, vaya y funde donde los incas tienen su poblado, al otro lado del Mapocho. ¿Dónde se funda actualmente? La siguiente. Entonces hay referencias que concretamente dicen que Pedro Valdivia no fundó donde se supone. El cuadro de Pedro Lira muestra la fundación de Santiago en el Cerro Santa Lucía, porque ahí, no sé si están subidos al Cerro Santa Lucía, hay una estatua de Pedro Valdivia que dice, aquí se fundó. Lo más probable es que eso fuera un sitio ceremonial mapuche inca. Y él simplemente se instala, porque había una metodología que usaban los españoles, donde había un sitio ceremonial, ellos le cambian el signo. Vamos a ver varios ejemplos. Ese es el cuadro con la situación de lo que se vería actualmente, de lo que se ve hoy día desde el mismo lugar, pero hay una relevancia muy grande en el cerro El Plomo, que ha sido muy poco estudiado. Y ahora Ricardo no está aquí porque está preparando una expedición al Plomo para este 21 de diciembre, que vamos a empezar a estudiarlo con más detalle. Así es. Estos son dioramas que están aquí en el museo, donde muestran que Pedro Valdivia funda Santiago sobre un erial, sobre un terreno eriazo, ¿cierto? Que Pedro Valdivia y Alarife Gamboa hacen el trazado de Santiago. Eso es lo que nos cuentan en la historia, la siguiente. Esa es la imagen histórica que tenemos. Entonces, ese es el diorama, pero lo más probable es que esto haya sido así. Eso no es una imagen, esto era la plaza de armas. Ahí es donde está el centro del poblado inca. La plaza de armas era, lo que está acá al lado, era el sitio ceremonial, la plaza ceremonial inca, la cancha, donde los incas hacían sus ceremonias religiosas.